Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la mejor manera de responder a los hermanos separados que nosotros también somos salvos? Ellos me dicen que las obras no son necesarias para la salvación. José, de Tijuana, México. José, ojalá antes de hablar conociéramos un poquito mejor la Santa Biblia. Si nosotros vamos a la carta de Santiago, unos apóstoles, unos grandes apóstoles del Señor Jesús, dice en el capítulo 2 de la carta de Santiago, versículo 19, lo siguiente: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero también los demonios creen en la existencia de Dios y sin embargo tiemblan. Es decir, los hermanos protestantes y evangélicos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos dicen, si tú crees, ya tú estás salvo. Y usan muchas veces el pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice San Pablo que si nosotros creemos que Jesús es el Señor y profesamos que Dios lo ha resucitado entre los muertos, seremos salvos. Entonces, la pregunta que te hacen, ¿estás tú salvo? ¿Estás tú salvo? Pero fíjense qué interesante. Si nosotros vamos un poquito más adelante, y por eso es que tenemos que leer no solamente un pasaje de la Biblia, pero tenemos que entender todo el pasaje para poder entender no solamente el texto, es decir, el mensaje que se ha dado, pero el contexto en que ese mensaje se ha dado. Dice el versículo 26, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce frutos está muerta. La fe que no produce obras está muerta. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere que tú y yo podamos producir? El creer en Jesús. Eso es, creer en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, que si tú crees, te salvarás tú y toda tu familia. Si tú crees en quién, en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Y eso es promesa de Dios. Pero ¿qué significa creer en Jesús? Significa someterme a Jesús. Significa con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de decir, desde hoy en adelante, yo soy de Cristo. Como San Pablo decía, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo soy de Cristo. Cuando alguien te pregunta, ¿estás tú salvo? Dile sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Ahora, ¿estamos con las dos patitas en el cielo? Perdonen la vulgaridad. No, nadie puede decir eso. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Así que decir que yo estoy salvo y que siempre voy a estar salvo y que no puedo perder la salvación, eso es antibíblico. El decir que soy salvo porque el Señor me ha salvado, pero que tengo que colaborar con Él para alcanzar un día el cielo, ¿haciendo qué cosa? Obras. ¿Y cuál es la obra? Creer en Jesús, someterme a Él para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, de la mano de Jesús, un día entraré en su gloria, en el cielo.